ya reincorporado el día de ayer al Congreso, tomó parte en el pleno de ayer e irá al pleno de hoy. Lo hemos interrogado a propósito de la política educativa y en particular el enfoque de género, también sobre el voto hecho en el Congreso sancionando a algunos congresistas. Hay otros temas en la orden del día que tienen que ver, por ejemplo, con la práctica judicial de las prisiones preventivas y prisiones preliminares. Hay un jurista español de larga trayectoria penal, entrevistado en la República de hoy, que dice que en el Perú parece que algunos juristas han descubierto la gravedad de este tema solamente ahora que hay poderosos en la cárcel. Antes, cuando esto se usaba, a nadie preocupaba. ¿Comparte usted esa visión? Creo que sí. Creo que, es más, me incluyo. De repente nos hemos dado cuenta de la gravedad de esto cuando ha pasado con gente que conocemos, ¿no? Gente de la clase política. Hago mea culpa. Pero en efecto, esto que debiera ser la excepción parece que es la regla. Y algo hay que hacer. Yo no sé si hay que hacerlo desde el Congreso, ¿no? He escuchado que los jueces supremos se van a reunir a ver el tema. Yo creo que ese sería el ámbito ideal, que los mismos jueces sintonicen con lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, en el sentido de que la prisión preventiva no puede estar dándose tan ligeramente y es la excepción, no es la regla. Y si los jueces lo pueden autorregular, sería espectacular. Ahora, si no lo hacen, no sé si sea el Congreso el que deba meterse en el tema, tiene las facultades para hacerlo, pero va a parecer un poco como una reacción interesada, ¿no? Que es algo que a mí me gustaría evitar. Además, la ley no dice que tienes que mandar a todos a prisión preventiva, no, pues, te da muchas opciones. Sí. Lo que pasa es que están aplicándola de una manera draconiana. Ahora, ahí hay un error, además, porque si les reclama a los fiscales, es verdad que los fiscales se pueden exceder en el pedido. Es el juez que aprueba, ¿no? Y son las autoridades judiciales las que están poniendo la pauta, ¿no es cierto? El recurso de casación del doctor San Martín, el Tribunal Constitucional, el mensaje va dirigido al Poder Judicial. Y el que debe estar saltando alegría es Toledo, pues, ¿no? Porque claro, él va a la Corte Suprema de California y dice, oiga, en mi país no hay presunción de inocencia, te investigan metiéndote preso. Claro, pero a contramano, por ejemplo, está el juez Aldo Figueroa, ¿no? Que ha sido sindicado de integrar la organización criminal Cuellos Blancos, que tiene que ver la casación de Keiko Fujimori, y cuando le preguntan al presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaro, dice, no, eso es cuestión de él. O sea, él se tiene que inhibir, pero también, ¿se da cuenta? Sí, pues, ¿no? Claro, con lo cual el caso de la señora Fujimori, que podría ser justo, se va a ver manchado si lo decide un juez que en realidad está involucrado. Y el caso de Keiko es clarísimo, es el caso de una persona investigada y sin una prueba o indicio fehaciente está preso. Investíguenla, pero no tienen por qué meterla preso. O sea, o por último, ya en el último de los casos, un arresto domiciliario. Es madre de unas niñas y estás poniendo en una situación de zozobra a toda una familia. Pero entonces, ¿qué necesidad de ir a la persona investigada, meterla presa? Claro, pero con un magistrado como este señor, que no tenemos ninguna inquina contra él, simplemente que haya estado sindicado por pertenecer a Cuellos Blancos, lo mínimo que tendría que hacer es inhibirse, para que justamente el caso de la señora Fujimori, si se resuelve en ese nivel, casación digo, tenga pues no tenga este manto de sombra. Verdad. Ahora, la iniciativa de Luciana León es casi una experiencia personal de ella. Su padre estuvo detenido 3 años en una cárcel, se deterioró su salud, lo declararon inocente. Eso fue terrible lo que se hizo. Entonces, tuvo 3 años de cárcel, le ha venido una serie de afecciones a su salud como consecuencia de la cárcel, y era inocente. Y claro, le malograron la vida. Le malograron la vida. El argumento que usted da es como un boomerang, porque precisamente por estar concernida por ese tema debería inhibirse. No está presentando leyes que tienen una connotación personal manifiesta. Pero bueno, yo puedo presentar leyes también por una experiencia personal, por ejemplo, la unión civil. No, es que no es tan así, porque quienes están promoviendo este proyecto tienen a sus líderes enfrentados a investigaciones por corrupción. También, entonces correcto. Hay un conflicto de intereses. Pero he querido citar este caso para que veas tú cómo una persona inocente, como consecuencia de la cárcel que le dieron... el caso... Es terrible. Lo terrible es que probablemente Luciana León es la que sí tendría razones para presentarlo, porque ha sido afectada por un abuso del Estado, lo ha visto, pero lo están utilizando... El problema no es Luciana León, el problema son quienes están detrás. Y la están utilizando, o la podrían estar utilizando, vamos a ponerlo en condicional.
Sin embargo, sí creo que hay ámbitos que se tienen que separar, pero también hay ámbitos que se tienen que revisar. La cantidad de dinero que se gastó en la comisión Lavajato, la cantidad de gente acusada, más de 130 personas, perdón, no acusa la comisión, pero que recomiendan que sean investigadas en el Poder Judicial y no están en la lista los más importantes. Da cuenta también de un trabajo que el Congreso sí tendría que revisar, ¿no? Cómo se están usando las comisiones investigadoras, soles, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que el Congreso no tiene las facultades y las herramientas que tiene la Fiscalía. Entonces, hay ciertas cosas que el Congreso debiera investigar y quedarse en un punto de recomendar ABC, cosas que no puedes hacer, y no pretender que podemos investigarlo todo. Y podemos llegar a la verdad en todo. Hay limitaciones. Debe ser investigaciones de carácter político y dejarlo para la Fiscalía que vea los temas específicos ya de manera penal. Lo que pasa es que en esa lista se ha incluido a personas cuya responsabilidad era simplemente pertenecer a una oficina y no se ha incluido a otras donde obviamente tenían más capacidad de injerencia. Entonces, el direccionamiento es demasiado claro. Y además, no te olvides que estas comisiones están integradas por congresistas que son políticos y por lo tanto tienen una intención política. O sea, hay que entender que estas investigaciones del Congreso tienen un límite y no debieran pretender abarcarlo todo, ni menos gastar lo que se gasta para saber que no va a llegar a nada. Sin embargo, que no tiene que ver con la colaboración del Ministerio Público y que ha sido destacado nada menos que por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que era miembro de esa comisión. Él dice que el caso de Alan García figura en los documentos de investigación, pero no fue puesto en las conclusiones por decisión de la señora Rosa Bartra. Ahí no se necesita nada, se necesita pasar a las conclusiones aquello que se ha explicitado en el cuerpo de ese informe. Es probable. No, yo no integré esa comisión, así que no conozco. A menos que haya una presión política para que no lo hagas, con lo cual todo el dinero gastado no tuvo ningún sentido. Pero además es obvio que va a ocurrir. Si es una comisión integrada por políticos, si estás acusando al líder de los políticos, ellos van a presionar que no lo incluyas. Es lógico, de repente hasta yo lo haría. Ahí está el conflicto de intereses, que tiene que ver exactamente lo mismo con este proyecto de la prisión preventiva. Hay que entender que estas investigaciones a cargo del Congreso tienen un límite. A ver, hay disculpa un poquito, Jaime, y también tienen que tener una racionalidad. ¿Tiene sentido que el Congreso investigue las circunstancias del fallecimiento del señor Alan García, por ejemplo? ¿No? Eso no tiene ninguna lógica. Puedes, en todo caso, preguntar, hacer un control, ¿no? Exacto. Pero bajo la presunción de que los fiscales se demoraron y por ende deslizan que tienen la culpa, que porque la prensa investigó, que porque tal, es decir... Sí, hay que entender ahí que hay un dolor. Sí, pero a costa del erario público. Pero yo no creo que se vaya a llegar a hacer una investigación de detalle. Sí, a la comisión de respectiva irán, ahí explicarán y ahí quedarán. Fernando mencionó a Víctor Andrés García Belaúnde y usted es un entusiasta promotor de que él pueda presidir la próxima mesa directiva. Ciertamente uno de los temas quizás sea estos que estamos aquí tocando. Ahora, ciertamente es una aspiración, no es el único que se ha pronunciado en el sentido de apoyar a Victorcho García Belaúnde, pero ¿quiénes están detrás de este respaldo? Porque ciertamente los números cuentan. Sí. ¿Quién está detrás de este respaldo? ¿Usted? Para empezar, usted. Es muy temprano todavía. Pero ya lanzó usted el nombre. Y yo creo, por ejemplo, en Víctor Andrés García Belaúnde, como puede haber otros, que es garantía de alguien que no ha estado en el manejo de la mesa directiva ni tiene ningún tipo de relación o duda, como podría haber por ahí, por ejemplo, de Juan Cheput, quizás dudas infundadas, pero son dudas al fin, ¿no? Entonces, el caso de Vitocho está claro que no tiene ninguna relación ni vínculos con el grupo que presidió la mesa anteriormente. ¿Hay que hacer un cambio? Sí. ¿El Congreso está deslegitimado? Sí. ¿Que el Congreso tiene que llegar al 28 de julio de 2021? Sí, como también tiene que llegar Martín Vizcarra hasta el 28 de julio de 2021. En el Perú, esto de las renuncias a mediados del periodo son excepción también. No nos podemos acostumbrar a eso. Pero hay otros partidos que puedan respaldar digamos, la candidatura de Vitocho. Bueno, el año pasado se armó toda una coalición en torno a su candidatura. Sí, pues, pero ahí faltaron algunos faltó votos, pero fue... Hay el factor Salaverry este año, ¿no? Que el año pasado estaba con los fujimoristas y ahora está contra. Pero está solo.
porque no tiene agrupación todavía, al menos, ¿no? Bueno, una última pregunta, congresista, sobre algo técnico, pero de su sector, digamos. ¿Por qué no salió adelante durante las semanas que usted fue ministro la autoridad del transporte urbano, tan necesitada en Lima y Callao? Ya sé que no es un sector directamente, sino transportes, pero usted llegó a nombrar a alguien, me parece. Así es, dentro del ATU, el Ministerio de Vivienda nombraba a un director, nosotros nombramos al urbanista, Jorge Ruiz de Somoscurcio, que me parece que era lo ideal. Estamos hablando del transporte, que es un poco lo que genera el tejido urbano, y un urbanista me pareció que era el aporte que el Ministerio de Vivienda debía hacer al ATU. Tengo entendido que hubo dificultad para conseguir la persona que dirija porque algunos vetaban a Gustavo Guerra García. No llegué a escuchar ese nombre. Sé que un señor, Carlos Ugaz, que dirige la autoridad autónoma, no aceptó, ¿no? Así que hubo una demora ahí en conseguir quién lo dirija. Viene ya demorando. Pero es importantísimo. Yo sí fui uno de los coautores de esta ley. Ese es el principio de la solución del problema del transporte en Lima, y es importante que se eche a andar rápidamente, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. El congresista Carlos Brus puede ir entonces a la Plaza Bolívar y muchas gracias. De una manera inspirada en el pleno del Congreso el día de hoy. Muy buenos días. Titulares de la media hora y regresamos.